Gracias al Señor. Hermanos, Dios en su santa palabra, la Biblia, nos hace saber que la inmoralidad sexual fue uno de los pecados que fueron la causa del gran diluvio en tiempos de Noé. También de la destrucción de estas dos ciudades, Sodoma, así también como la deportación y exilio del pueblo de Israel a Asiria y a Babilonia por 70 años. Mire lo que dice Jeremías 13, versículo 26 y 27. Va a estar aquí, usted lo puede leer. Dice, yo, dice el Señor, pues, descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Mire las palabras del Señor a su pueblo escogido. Dice, yo voy a descubrir tus faldas delante de tu rostro. Dice, y se va a manifestar tu deshonra, tu ignominia, tu deshonra, tu vergüenza, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación. Revise ahí la palabra sobre los collados y luego dice, en el campo vi tus abominaciones, porque Israel había cometido algunas cosas que Dios aborrece, sus abominaciones. Y luego dice, ay de ti, Jerusalén, en un acto de dolor. Dice, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Así que Dios aborrece la inmoralidad porque Él es santo, porque la inmoralidad va en contra del propósito de su creación, va en contra de la misma naturaleza, va en contra de la familia y va en contra de la raza humana. Por eso Dios aborrece la inmoralidad. Mire, en Primera de Corintios 6:9 dice así, ayúdeme a leerlo, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí, hermanos, el Dios vivo y verdadero, el santo, el Rey eterno, el todopoderoso, dice, ¿quiénes no heredarán o no entrarán en su reino? Y menciona lo siguiente, dice, los fornicarios, aquellos que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, siendo solteros o casados, aquellos que practican la pornografía, los que ofrecen o usan de la prostitución, ya sea que se ofrezca o se use de este asunto, los que tienen relaciones sexuales, escuche, con animales, con niños, con muertos, en grupo, tríos, cuartetos, los que intercambian parejas conocidos como los swingers, los exhibicionistas, que les gusta exhibirse, mostrarse, mostrar sus partes íntimas y su cuerpo desnudo, ahora conocido también como el sexting, donde muchos intermedios, padres, pongamos atención, de 10 a 15 años están participando en secreto y algunos de ellos aún lo están haciendo en público. Bueno, dentro de esta fornicación dice adúlteros también, relaciones, aquellas personas que tienen relaciones con otras personas que no es su pareja, afeminados, los que actúan como mujer siendo hombres, homosexuales, los que tienen relaciones sexuales con gente de su mismo sexo. Dios aborrece las relaciones sexuales del mismo sexo.
¿Se da cuenta lo que dice la palabra de Dios? Aborrecer significa abominar, detestar, odiar, condenar, maldecir. Y la palabra de Dios dice que Dios aborrece las relaciones íntimas del mismo sexo. O sea que Dios abomina ese tipo de relaciones. Mire lo que dice Levítico 18:22, porque estamos en este estudio bíblico. Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Y dice que es, ¿qué? Es abominación. ¿Lo puede repetir? Es que abominación, para que entre en nuestro corazón la bendita palabra de Dios y podamos entender lo que el Señor dice. Mire, dice, no te echarás con varón como con mujer. Eso es abominación al Señor. Luego Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Luego vamos al Nuevo Testamento, Romanos 1:21 dice así, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, porque el ser humano se ha creído más inteligente que Dios muchas veces, ha creído. Y dice, y su necio corazón fue entenebrecido, lleno de tinieblas, o sea, por renunciar a la palabra de Dios, por decirle a Dios que no es la verdad y hacerlo a un lado, entonces su corazón se llena de tinieblas y entonces vienen muchas más cosas desastrosas. Romanos 1:24 dice así, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, en los deseos pecaminosos de su corazón. Ahora escuche, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vaya leyendo con detenimiento, dice, deshonraron. Note la palabra que Dios usa, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Luego Romanos 1:26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios le llama pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mire qué tremendo. Dice, porque el ser humano se envaneció y se sintió más inteligente que Dios y ahora quiere cambiar la palabra de Dios. Entonces su corazón y su mente es llena de tinieblas y empiezan a ocurrir cosas desastrosas. Empezaron a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Dice que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Así que tener relaciones del mismo sexo es contra naturaleza. Escúchelo 1 y 2 y 3 veces. Tener relaciones con una persona del mismo sexo va o es contra la naturaleza y es una pasión vergonzosa y estamos deshonrando el cuerpo que el Señor nos dio. Romanos 1:27, porque seguimos con la palabra de Dios, dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, en sus deseos pecaminosos, dice, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Note las palabras que usa el Señor, dice, y de igual modo los hombres, dice, dejando el uso natural que es con la mujer, dice, se encendieron en sus lascivias, en sus pasiones desordenadas y pecaminosas, dice, unos con otros, hombres con hombres, dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución o el pago debido a su extravío. Creo que pudiéramos detenernos a
hablar un poquito más, pero también pienso que la palabra de Dios es suficiente. Y pienso que cuando uno la lee con apertura del corazón, el Espíritu Santo te guía y te hace entender porque está muy clarísimo. Mire una porción más de la Escritura. Judas capítulo 1 versículo 7 dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, Sodoma y Gomorra, dice, habiendo fornicado, o sea, toda clase de fornicación que habíamos mencionado antes, dice, he ido en pos también, dice, o sea, se fueron corrompiendo, no solamente adulterios y otras las cosas que ya mencioné antes, pero dice que fueron en pos de vicios contra naturaleza. Lea la palabra de Dios, fueron en pos de vicios contra naturaleza. Y entonces fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Creo que la palabra de Dios es muy contundente. Y para ti, hermano y hermana en Jesucristo, que crees que la Biblia es la palabra de Dios, creo que no hay ni siquiera razón para ponernos en una discusión, porque es tan clarísima, que no necesita ni explicación, ni siquiera necesita discusión. Claro que el ser humano que se rebela contra Dios va a discutir la palabra de Dios, por supuesto. Lo ha hecho muchas veces, pero ya hemos visto las consecuencias desastrosas y terribles que han ocurrido cuando el ser humano aleja a Dios de su vida y aleja la palabra de Dios. Entonces ocurre una gran cantidad de cosas desastrosas. Bueno, permítame ahora entonces decirle que, hermanos, la iglesia cristiana que confiesa que la Biblia es la palabra de Dios, la revelación bendita en la que Dios nos ha dado a conocer su voluntad y su palabra, en donde Dios nos manifiesta la manera que Él espera que vivamos. La iglesia cristiana tiene que compartir la palabra de Dios y no tiene que avergonzarse y no tiene que tener temor o miedo de hablar públicamente la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo a sus discípulos: lo que yo os digo aquí en secreto, aquí en íntimo, ustedes lo tienen que proclamar desde las azoteas y tienen que compartirlo, porque la iglesia es la luz del mundo. El Señor espera que iluminemos, el Señor espera que compartamos la verdad. Así que, iglesia de Cristo, no te calles y no te detengas, no por quedar bien con el vecino, no por quedar bien con el mundo, no por quedar bien con algunas personas. Vamos a callar. Si calláremos, estamos pecando y estamos haciendo mal, pero también el Señor está llamando a su iglesia a un arrepentimiento verdadero, y el Señor está hablando a su iglesia a que nosotros mismos nos arrepintamos de este pecado, que nosotros mismos también tenemos que confesar que hemos cometido y que hemos caído en la inmoralidad sexual. Entonces, ahorita quisiera preguntarte, tú que estás ahí, hermano o hermana, o amigo o amiga, ¿has tú mirado pornografía? ¿Te has escondido o lo has hecho ya abiertamente, porque ahora las cosas están de mal en peor? ¿Has estado mirando pornografía? ¿Te has estado regocijando en tu carne en este asunto? ¿Por qué no lo piensas bien? ¿Has sido parte tú de la fornicación? ¿Has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, seas soltero, seas casado? ¿Has tenido tú alguna de estas prácticas pecaminosas como las que habíamos mencionado cuando estábamos hablando de lo que significa la fornicación? ¿Te has exhibido, joven o señorita intermedio? ¿Has mandado fotos a través de los textos y te has exhibido tu cuerpo para que otros lo vean y lo deseen, y te causa cierto placer interior que te digan que estás muy guapa, muy bien, muchacho, y no te das cuenta que lo que estás haciendo es exhibirte pecaminosamente? ¿Hay alguno que esté ahorita mismo en alguna relación adúltera y que lo estés haciendo a escondidas
y que no te han descubierto y tú sientes que eres bastante inteligente y que tienes una capacidad enorme y que te sientes como que estás logrando algo muy especial, es tiempo de arrepentirse. Y mira que el Señor hablaba a su pueblo cuando le dijo: he visto tus abominaciones. A su pueblo escogido, al pueblo que recibió la ley del Señor, al pueblo que vio las grandes maravillas del Señor. Y ahora el Señor nos confronta a nosotros también, iglesia de Jesucristo, porque últimamente se ha relajado mucho la moralidad dentro de la iglesia. Ahora la iglesia está permitiendo muchas cosas, y vaya si no que aún dentro de algunas llamadas iglesias cristianas se acepta el estilo de vida de lo que hemos mencionado, y algunos incluso líderes religiosos son homosexuales o lesbianas cuando saben que Dios prohíbe terminantemente este estilo de vida, y la iglesia, pero la iglesia lo acepta también. Bueno, quizá porque pensamos como nadie se debe de meter con nadie, nadie puede juzgar a nadie. Es verdad que nadie puede juzgar a nadie y no estamos aquí lanzando un juicio contra ninguna persona. Lo que estamos haciendo aquí es hablando la palabra de Dios, porque esa se tiene que proclamar tal y como Él la ha enviado. Y no debemos de pervertirla, de corromperla, de callarla, de quitarle su verdad, porque entonces estaríamos haciéndonos del lado del padre de mentira, que es Satanás. Así que no es ningún juicio. Nosotros mismos confesamos que tenemos el pecado de la inmoralidad y que necesitamos arrepentirnos, y que el Señor, cuando le hemos aceptado como Salvador de nuestras vidas, Él ha perdonado nuestros pecados, y que aún ahora también, por eso este mensaje está siendo proclamado para el pueblo del Señor, porque algunos también están practicando algún tipo de inmoralidad, y el Señor dice: no es posible vivir de esa manera. Si sigues practicando esos pecados, no heredarás el reino de Dios, no entrarás en el reino de los cielos. Así que no porque seas parte de una iglesia cristiana, no porque seas parte de una iglesia, de una congregación, tú puedas decir: ya estoy salvo, ya no le hace lo que haga. No, si tenemos una actitud así, quiere decir en realidad no hemos nacido de nuevo. En realidad la palabra de Dios no está haciendo su efecto, porque el Espíritu Santo mora en aquellos que reciben a Cristo como su Salvador, y el mismo Espíritu Santo da testimonio en su interior, en su mente, en su corazón, en todo su ser, de que somos nuevas criaturas y que la bendita palabra de Dios se tiene que vivir, y queremos vivir una vida nueva. Ya antes vivimos en el pecado, ya antes vivimos en la inmoralidad, ya antes hicimos tantas cosas desastrosas. Ahora queremos vivir para la gloria de Dios como nuevas criaturas. Así que, hermano o amigo, si estás viviendo en inmoralidad, es tiempo de que vengas al Señor y de que te pongas a cuentas y de que te entregues al Señor y que entregues ese pecado y que salgas de esa inmoralidad, para que el Señor te perdone y te limpie y te dé una vida nueva. Permítame compartirle que debemos de prestar atención, porque el maligno, a través del mundo, y a través de ahora el cine, la televisión, la internet y el Facebook, y bueno, todo lo que es la media, lo que se conoce como los medios de comunicación, ahora ha llenado de una manera terrible con estas ideas, porque está queriendo confundir al mundo. Porque está queriendo confundir al mundo. No hay película, no hay serie, no hay novela, no hay algún programa, incluso shows en vivo, donde no se hable acerca del homosexualismo y se presente de una manera agradable y de una manera, incluso se le llama amor, lo cual no es correcto hacerlo. Porque Dios es amor. Por eso, Dios es amor. Y Dios es amor y es santo. Y Él es el que ha dado esta palabra que hemos estado compartiendo hoy. Por lo tanto, no podemos decir que esas relaciones pueden ser relaciones de amor. No puede ser llamado así, porque Dios es amor. Y para cualquier persona que de corazón o por lo menos sinceramente cree en Dios y crea que Dios es amor, y entonces al recibir esta palabra tendrá que corregir su pensamiento y decir: estaba equivocada o equivocado, porque me doy cuenta de lo que Dios dice acerca de este asunto.
Y si decimos que el adulterio es pecado, y si decimos que la pederastia, o sea, sexo con los niños, o meterse con los muertos o con los animales, es algo desastroso, porque eso sí podemos decir que es pecado, entonces tendríamos que decir que el homosexualismo es pecado también, porque Dios lo dice de igual manera en su santa palabra. Pudiéramos, si una persona anda cometiendo adulterio aquí y allá, diríamos, es un adúltero. Entonces tendríamos que decir que las relaciones homosexuales son pecado también. No deberíamos de hacer distinción. ¿Se da cuenta? Si nos salimos de la palabra de Dios, entonces tendríamos que aceptar todo, la pederastía, tendríamos que aceptar el adulterio, tendríamos que aceptar que puede haber matrimonios con 2 o 3 o 4 parejas, porque ¿quién va a decir que está bien o que no está bien? Ellos pueden decir que se aman y que se respetan y que incluso están de acuerdo y que viven en una manera muy hermosa, pero no se trata de lo que el ser humano determine, sino lo que Dios, el gran creador del cielo y de la tierra, determina. Esa es su palabra y es su voluntad. Así que permítame decirle, no deje que el diablo le engañe. Él quiere invitarte a probar, joven o señorita intermedio. Ahorita es un problema grave, padres, pongan atención. A través de tantos programas televisivos o de cine, ahora hay tanta manera de mirar. El diablo está invitando porque lo hace ver de una manera muy atractiva, donde hay relaciones homosexuales entre hombre y hombre y mujer, y está tratando de hacer pensar a los intermedios que pueden probar, que no pierden nada con probar. Y eso es una manera de pensar donde es verdad, no se debe de probar para saber que está bien o que está mal. No, el Señor nos dice lo que es correcto y lo que es malo. Si hay algo bueno, puedo probarlo. Si hay algo bueno, puedo probarlo para saber cuánto me gusta. Pero si hay algo que es pecaminoso, no necesito probarlo. Ya sé que es pecado. Ten cuidado, joven o señorita intermedio. Ten cuidado, y papá, mamá, ten cuidado con tus hijos, porque ahora muchos intermedios están haciendo pruebas de homosexualismo, mujer con mujer y hombre con hombre. Así que presta atención, pero no te confundas, muchacho. Quizás te violaron. Quizás tuviste una experiencia desastrosa, señorita, en tu vida más antes, y luego por esa razón piensas que tienes que tener relaciones con mujeres o que tienes que tener relaciones con hombres porque ya tú eres un homosexual. No es así. Ninguna experiencia va a marcar nuestra manera de vivir, sino Dios es el que marca nuestra manera de vivir. Así que puedes pedirle ayuda a gente profesional, sobre todo puedes pedirle ayuda al gran Dios de los cielos y de la tierra. Su Espíritu Santo puede sanar tu corazón y puede hacer que vivas en una manera adecuada. Te dice el diablo que es algo bueno porque hay gente que vive de esa manera y vive un amor hermoso y maravilloso. Son mentiras de Satanás, porque ya te dije hace un rato, la palabra de Dios dice que Dios es amor y en él no hay tinieblas, en él no hay tinieblas, por lo tanto no es aceptable. Y luego la otra cosa que debemos de poner atención. Por favor, presta mucha atención. El diablo quiere callar la verdad y el diablo quiere que se diga que es una manera de vivir aceptable, pero de verdad, seamos honestos. Si esa es una manera de vivir aceptable, entonces seamos adúlteros. Entonces metámonos con niños. Entonces, si queremos con animales o queremos con muertos o queremos vivir con 4 o 5 parejas, vamos a aceptarlo, porque si se acepta una cosa, entonces se debe de aceptar lo demás. Pero la palabra de Dios declara que es pecado y debemos de tener cuidado. Me estoy dirigiendo a la iglesia del Señor, me estoy dirigiendo al pueblo de Dios para decirle: iglesia de Cristo, no vendas tu verdad y no vendas tu dignidad para que más gente te aprecie. En algunas iglesias no se dice abiertamente esto porque un gran número de gente tendría que salir y no quieren perder sus diezmos, no quieren perder el número de gente, porque hay gente profesional y hay gente que da muchas ganancias a ese tipo de iglesias. Pero vive Jehová de los ejércitos, en presencia del cual estoy y en presencia de cuál estás tú, que vas a dar cuenta, pastor, vas a dar cuenta como yo voy a dar cuenta de lo que predicamos y de lo que enseñamos. Y si hay de nosotros, si no hablaremos la palabra de Dios por estar bien con los gobernantes, por estar bien con los que están en posición de autoridad y por tener una vida donde se nos acepte, se nos reconozca, incluso se nos aplauda, se nos invite a la televisión, porque ahí vamos a decir que estamos de acuerdo, que Dios es amor, y entonces la gente quiere oír eso, te van a invitar y vas a estar ahí. Pero en el día del juicio,
el Señor te traerá a cuentas. Así como el profeta Jeremías habló al pueblo y les dijo la verdad, aunque lo persiguieron, aunque lo echaron en un pozo, aunque pasó hambres, aunque pobre del profeta Jeremías, en un sentido pobre, pero en su cuerpo llevó las marcas del Señor Jesús. Así, hermano líder, predicador, pastor, obrero, tú que te dices ser un siervo del Señor, entonces predica y proclama la verdad de Dios sin miedo y sin callar la verdad, porque Dios te va a juzgar. Y le pido, hermano o hermana, si somos del Señor, no se trata de ofender a nadie, no se trata de juzgar a nadie, pero se trata de compartir la verdad de Dios. Y ahora el último llamado para que oremos. Habrá alguno, mire, dice aquí Primera de Corintios 6, 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Y con este texto vamos a terminar. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, o sea, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pero también dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Dice, no heredarán el reino de Dios. Pero mire, lo más maravilloso viene aquí en esta siguiente parte de la escritura. Dice, y todo esto que mencionamos, dice, algunos de ustedes vivieron en esa manera, en esos pecados, así vivieron algunos de ustedes. Dice, mas ya habéis sido lavados por la sangre preciosa y poderosa de Cristo Jesús, mas ya habéis sido santificados, apartados de esa manera pecaminosa de vivir, y ya habéis sido declarados justos y perdonados con una nueva vida en el Señor resucitado y por el poder del Espíritu de nuestro Dios. Así que eso es lo que ha ocurrido cuando aceptas a Cristo de corazón, una nueva vida, un cambio. Te invito a que te entregues a Jesucristo. Y para ti, hermano o hermana, que quizás estás batallando con alguna manera de inmoralidad, ven y ríndele al Señor tu vida. Ven y ríndele ese pecado. Joven o señorita que has tenido algunas pruebas de tipo homosexual, hoy dile al Señor que no quieres seguir en desobediencia, que te quieres entregar a Cristo, que te llene el Espíritu Santo. Persona que has andado allá cometiendo alguna inmoralidad, vamos a decirle al Señor, tú y yo, vamos a decirle, purifícanos, perdónanos, límpianos, lávanos, nos entregamos a ti, llénanos con tu Espíritu.